Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el cuarto Evangelio, el Evangelio según San Juan. Vamos a hacer una pausa de nuestra serie en el libro de Éxodo. Hemos cubierto la primera parte del libro de Éxodo. Hemos dejado al pueblo de Israel en las faldas del monte Sinaí. Un pueblo salvado por gracia de la esclavitud de Egipto. Un pueblo que ha visto las maravillas de Dios y que ahora está listo para recibir la ley de Dios como un pueblo salvado. Pero eso lo vamos a ver hasta el próximo año. Estamos empezando el tiempo de Navidad y yo mencionaba al principio de nuestro culto que los primeros 4 domingos antes de la Navidad, este año la Navidad va a caer en domingo 25 de diciembre, antes de ese domingo se les llama el tiempo de Adviento o los domingos de Adviento dentro de la tradición cristiana, una tradición muy rica. Y Adviento significa llegada, venida. Entonces el pueblo de Dios se prepara para recibir a Cristo y esa es la Navidad. Esa es la razón de nuestra Navidad. Si te hace falta el bosquejo, lo puedes encontrar en la parte de atrás. Entonces quiero pedirles que abran sus Biblias. O si necesitas el bosquejo, por favor levanta tu mano y nuestros ujieres te lo van a hacer llegar. Entonces en sus Biblias, por favor, en sus Biblias quiero pedirles que abran en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5 y versículos del 14 hasta el 18. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5 y 14 al 18. Nuestra serie de Navidad se llama Una Navidad largamente esperada. Una Navidad largamente esperada. El mensaje del día de hoy se llama ¿A quién estamos esperando? ¿A quién estamos esperando? Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, 14 al 18. Esta es la palabra de Dios. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirle. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Oremos. Padre que estás en los cielos, al empezar esta serie de Navidad, te ruego nuevamente, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley, para ver a Cristo. Y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad de la Navidad. Y la verdad de la Navidad, esta Navidad largamente esperada, nos transforme. En Jesucristo oramos. Amén. Una de mis películas favoritas es Matrix, la 1, las demás, nada que ver. La 1, Matrix, ¿ok?
¿Y de qué se trata Matrix? Se trata de esperar a alguien. Morfeo anda buscando, ustedes saben otra vez que las máquinas nos tienen controlada la humanidad. La humanidad es simplemente una batería que le da energía a todas las máquinas. No son conscientes de ello, pero son esclavos. Y Morfeo anda buscando, hay una profecía de que va a venir un hombre que los va a salvar. Esa es la trama de Matrix. Y la trama de Matrix no es diferente a la trama de muchas películas, donde hay una situación de tinieblas, de esclavitud, de maldad, de opresión, y se dice que va a venir alguien. Va a venir alguien que va a arreglar todas las cosas. Y la trama de Matrix y la trama de muchas películas o muchas novelas es la trama de nuestra humanidad. O sea, ¿por qué creamos estas películas, estas novelas acerca de que alguien tiene que venir y arreglar las cosas que están mal? Y confiamos en los políticos, no importa de qué partido, y nos fallan. Y confiamos aquí y confiamos allá. Pero dentro del corazón humano hay un deseo de que pueda venir alguien que realmente arregle todas las cosas. Que arregle lo que está mal. Estamos esperando que alguien venga. Y la Navidad se trata de eso. La Navidad se trata de que viene alguien, ha venido alguien. Y ese alguien ha venido para arreglar todas las cosas. Esta serie se llama Una Navidad largamente esperada. Y la pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿quién es la persona que estamos esperando? Si esta es una Navidad largamente esperada, si la humanidad ha estado esperando y esperando y esperando que venga alguien verdaderamente a arreglar, no los políticos que todos son corruptos porque todos son pecadores, ¿sí? No otras personas, sino verdaderamente quien viene a arreglar todas las cosas. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? Y el mensaje de la Navidad es bastante claro. Jesús es la persona que estamos esperando. Si tú vas a un centro comercial el día de hoy, vas a ver un árbol. Ya están todos los adornos de Navidad, ¿sí? Y la Navidad se ha convertido, es muy interesante, la Navidad se ha convertido en una fiesta secular y se han olvidado de Jesús. Pero es una fiesta secular. Se celebra en todo el mundo. Se celebra en todo el mundo de diferentes maneras, pero todo el mundo sabe de la Navidad, pero muchos no saben de qué se trata verdaderamente la Navidad. Me llama la atención, cerca de mi casa está la Plaza Oasis, y cuando he ido, he escuchado himnos de Navidad que tienen el mensaje súper claro de la Navidad y al mismo tiempo los peces en el río y quién sabe qué otras cosas, ¿no? O sea, por un lado, es muy interesante los himnos de Navidad que hoy cantamos y que vamos a seguir cantando por los próximos domingos, y que el domingo 18 el primer coro de Cordero de Dios los va a interpretar. Tienen bien claro cuál es el mensaje. Dios ha nacido, hay esperanza para la humanidad. Pero la humanidad ha tomado esta fiesta y le ha dado otro mensaje. Y este mensaje es un mensaje de paz, es un mensaje de amor, es un mensaje de regalos, es un mensaje que todos somos hermanos, pero se olvidan del verdadero mensaje. Pareciera que la Navidad secular que celebramos y que vas a encontrar en Netflix y en otros lugares, la Navidad no sé qué, la Navidad no sé cuánto, o sea, todos son puras películas de Navidad, pero nada que ver específicamente con la verdadera Navidad, ¿sí? Entonces, necesitamos regresar y recordar
¿A quién estamos esperando? Esta serie se llama Una Navidad largamente esperada. ¿Por qué Jesús es la persona que estamos esperando? 3 cosas, vean sus bosquejos. Número 1, Jesús es la persona que estamos esperando porque Él es la palabra divina. Y eso apunta a Jesucristo como Rey. Jesucristo es la persona que estamos esperando porque Él es la palabra salvadora. Y eso apunta a su sacerdocio. Y Jesucristo es la persona que estamos esperando porque Él es la palabra de Dios para nosotros y eso apunta a que Jesucristo es el verdadero profeta. Lo que vamos a estar viendo en los próximos domingos es que Jesucristo es el Rey largamente esperado, Él es el sacerdote largamente esperado y Él es el profeta largamente esperado. En esta Navidad largamente esperada encontramos a Jesús como el Rey, como el profeta y como el sacerdote. Y el día de hoy es simplemente la introducción a toda esta serie de mensajes. Y también tengo que decir algo antes de empezar. ¿Por qué en sus bosquejos está palabra divina, palabra salvadora, palabra de Dios para nosotros? Ahorita lo voy a explicar, pero quiero mencionar en la introducción lo siguiente. Vean Juan 1:1, por favor. Y dice, en el principio era ¿el qué? El verbo. En otras traducciones de la Biblia se traduce como la palabra. En griego es la palabra logos y ahorita voy a explicar qué es lo que eso significa. Pero entonces podemos también decir, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces por eso, palabra divina, palabra salvadora, palabra de Dios para nosotros. ¿Por qué Jesús es la persona que estamos esperando? Vayamos al número 1, por favor. Y Jesucristo es la palabra divina que apunta a que Jesucristo es Rey. Juan 1:1. Nos pudiéramos quedar aquí semanas analizando este versículo. Pero el texto dice, en el principio ya existía el verbo, la palabra, el logos. Y el verbo, la palabra, estaba con Dios y el verbo era Dios. Es muy interesante la frase en el principio porque nos recuerda la primera frase en Génesis capítulo 1, versículo 1, que es en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando Juan escribe en su evangelio Juan 1:1, él está pensando en Génesis. En el principio ya existía el verbo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y entonces Juan nos está diciendo desde el principio que Jesucristo, esta palabra, este logos, es Dios. De hecho, Mark Johnston dice lo siguiente: sin disculpas ni matizaciones, Juan retrocede en el tiempo más allá de Belén, donde nació Jesús, y de Nazaret, donde fue concebido, más allá del principio mismo del tiempo, y nos deja entrever a una persona gloriosa que tiene una existencia eterna. El evangelio de Juan es diferente a los otros evangelios, porque los otros evangelios de alguna manera, especialmente Mateo y Lucas, nos hablan acerca de lo que pasó en Belén, del nacimiento de Jesús, pero Juan va mucho más atrás. Y Juan nos dice que este niño que nació en Belén es nada más y nada menos que Dios. Es Dios. Este pasaje nos enseña que Jesucristo es Dios de 3 formas. En primer lugar, habla acerca de su eternidad. En el principio estaba el verbo. En el principio era el verbo. Jesucristo no es un Dios. Jesucristo es el único Dios verdadero que ha existido por toda la eternidad. No tiene principio, no tiene fin. Entonces nos dice que Él es eterno. En segundo lugar, no es simplemente una fuerza, es una persona. Y estaba
con Dios, tenía una relación con Dios, pero es Dios mismo. Nos habla acerca de su eternidad, nos habla acerca de su personalidad y nos habla acerca de su deidad. Recordemos que las Escrituras nos enseñan, y esto es una distinción de la fe cristiana, creemos en un solo Dios, en tres personas. No creemos en tres dioses. Un solo Dios, tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y entonces tenemos aquí a Juan diciéndonos que Jesucristo es eterno, que Jesucristo es una persona que siempre ha tenido comunión con Dios, y entonces Jesucristo es Dios. Y A.W. Pink dice lo siguiente: aquel que fue anunciado por los ángeles a los pastores de Belén, que caminó por esta tierra durante 30 años, que fue crucificado en el Calvario y que se levantó triunfante de la tumba y que 40 días después partió de estos escenarios, fue nadie más que el Rey de la Gloria. Iglesia, el cristianismo se distingue de toda otra religión porque nos dice que verdaderamente Dios se hizo hombre. Somos el planeta visitado, no por los aliens. Somos el planeta visitado por Dios, quien verdaderamente se hizo hombre. Él es el Rey de la Gloria. Pero también es muy interesante que en el versículo 3, Juan nos dice que Él es el creador. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Y Colosenses capítulo 1, versículo 16 y Hebreos capítulo 1, versículo 2 apuntan nuevamente a que el agente en la creación es Jesucristo. Entonces, otra vez, Génesis capítulo 1, en el principio Dios creó. Juan capítulo 1, versículo 3, Jesucristo, por medio de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. ¿De qué nos está hablando Juan? Juan nos enseña que ahora el Rey regresa al mundo a recrearlo, a volver a hacerlo, porque por causa del pecado no funciona como en el principio. Nuestro mundo ha sido contaminado, dañado, deformado por el pecado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 3 es la entrada del pecado, la entrada de la muerte. Y Juan capítulo 1, al decir que por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas, Juan nos está diciendo: iglesia, mundo, escuchen. El que creó el mundo antes del pecado viene entonces a recrearlo, viene a transformarlo, viene a arreglar lo que el pecado desordenó. Este es Jesucristo. Este es a quien estamos esperando. El pecado ha traído muerte espiritual. Y Jesucristo, el recreador, nos da ahora vida, porque Él es la vida. El pecado ha traído mentira y por lo tanto ceguera espiritual, pero Jesucristo, el recreador, es el que nos da la verdad, porque Él es la verdad. El pecado ha traído fealdad a este mundo. Pero Jesucristo, el recreador, es el que trae belleza a este mundo porque Él es glorioso. Entonces, ¿a quién estamos esperando? ¿Por qué Jesucristo es la persona que estamos esperando? Porque Él es la palabra divina que apunta a que Él es el Rey, que Él es Dios, que Él es el creador. Apunta a que Él viene a rehacer lo que el pecado contaminó.
Pero no tan solo Jesucristo es la palabra divina que apunta a que Él es rey. Jesucristo es la palabra salvadora que apunta a que Él es sacerdote. Es bien interesante lo que Juan dice en 1:1 y el verbo es Dios. Y después el 14 nos dice y el verbo se hizo hombre. Y entonces empezamos a aprender que en la Navidad, en Belén, en ese lugar encontramos a Dios hombre. No 50% Dios y 50% hombre y se juntan y hacen 100%, no. Encontramos verdaderamente en este niño a Dios y en este niño a un hombre. Ahora, ¿qué significa entonces la palabra logos? La palabra que en nuestras Biblias se traduce como verbo o que en otras Biblias se traduce como la palabra. ¿Por qué Juan empieza diciendo en el principio era el logos y el logos estaba con Dios y el logos era Dios? ¿Por qué Juan empieza así? Debemos de recordar cuál es el auditorio de Juan. Y a diferencia de Mateo, que él escribe pensando en un auditorio completamente para judíos, y por eso es que Mateo dice, y se cumplió la profecía, y se cumplió la profecía, y se cumplió la profecía, estableciendo que Jesucristo es realmente el Mesías. Bueno, Juan está escribiendo para un mundo griego, un mundo no judío. Y la palabra logos tenía un grande significado en el mundo judío. Para los griegos, logos era una palabra muy importante en su filosofía. De hecho, uno de los primeros filósofos griegos, Heráclito, él menciona esta palabra logos. En sus observaciones, él decía, nuestro mundo está en constante cambio. Y él ponía un ejemplo de que nadie visita un río que es el mismo río que visitó la primera vez. En su ejemplo es, tú visitaste un río, qué bueno, bonito, lindo, excelente. Pero cuando regresas a este río, el agua que están pisando tus pies, el agua que está corriendo por tus piernas, no es la misma agua que la primera vez. Y él dice, nuestro mundo está en un constante cambio, en un constante movimiento. Pero si esto es así, entonces, ¿cómo es que vemos en medio del cambio control? Y este era un dilema en sus pensamientos. ¿Cómo nuestro mundo que está en constante cambio, pero también encontramos control? Y en su reflexión, la respuesta era el logos. Pero para los griegos, el logos era una fuerza impersonal. Era como la fuerza en Star Wars, ¿no? La fuerza te acompañe. ¿Qué es la fuerza? Quién sabe, pero que te acompañe. O sea, no es una persona. De hecho, Platón decía lo siguiente con respecto a logos. Puede ser que algún día salga de Dios la palabra, un logos, que revele todos los misterios y todo lo aclare, pero no sabemos quién es este logos. Lo interesante es que Juan les está diciendo a los griegos, escuchen, la cosa que más les ocupa en su pensamiento filosófico, sobre el cual han estado escribiendo por siglos, el logos de Dios ha venido a la tierra como hombre y nosotros lo hemos visto. Ustedes que creen en este logos, en esta fuerza, sí, que viene de Dios y que le da control a todas las cosas y que es la respuesta a todos, quiero decirles que ya nos visitó y que estuvo aquí en la tierra por 30 años y que yo fui testigo de él, yo lo toqué y que él va a la cruz. Y que estoy escribiendo este evangelio para que puedas creer en él. Siendo Jesucristo la palabra salvadora, siendo Jesucristo verdaderamente el logos, entonces quiero mencionar rápidamente dos implicaciones con respecto a esto. Número uno, Jesucristo le da entonces verdadero sentido a la vida. Las personas, muchas personas, viven actualmente sin propósito o significado.
Y si tú no crees en Dios y verdaderamente llevas tu pensamiento a las últimas consecuencias, te vas a dar cuenta que la vida es completamente absurda. Y hay dos extremos. Estoy hablando de manera general. Por un lado, si la vida no tiene sentido, venimos simplemente por un accidente, no tiene sentido, no hay propósito, yo hago mi propósito, entonces yo voy a tratar de vivir la vida, porque esta es la única, voy a tratar de vivir la vida lo mejor que pueda y no me importan los demás. La única persona que me importa soy yo. Y voy a tratar de vivir mi vida de esa manera. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que el mayor placer que pueda experimentar a través del dinero, a través del sexo, a través de lo que sea, ¿no? Y otras personas que han llevado sus pensamientos a las últimas consecuencias y han llegado a esa consecuencia que la vida es absurda, no tiene significado, lo que han hecho es que se han pegado un tiro. O sea, ¿para qué sufro? No tiene sentido el sufrimiento. Por lo tanto, mejor me quito la vida. Entonces, muchas personas viven de esa manera. Y la razón es la siguiente. La razón por la cual la riqueza o las cosas materiales simplemente no nos satisfacen completamente es porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Y solamente Dios nos puede satisfacer. Solamente Dios nos puede satisfacer. C.S. Lewis decía, si al vivir en este mundo y disfrutar de las cosas de este mundo, encuentro que en mi interior no me pueden satisfacer verdaderamente, entonces tengo que llegar a la conclusión que fui creado para otro mundo. Fui creado para otro mundo y ese mundo es el mundo de Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios. Y las cosas materiales, las riquezas, las buenas cosas de la vida, al final no van a traer lo que tú estás buscando. Y ejemplos hay demasiados. Ejemplos hay demasiados. Al final te quedas con, ¿de veras esto fue todo? ¿De veras esto es todo? Fuimos creados a la imagen de Dios, por lo tanto solamente Dios puede satisfacernos. Por lo tanto, Jesucristo, siendo el Logos, Él es el que le da sentido a la vida. Pero también Jesucristo es la solución a todos los problemas de la vida. El psicólogo social Erich Fromm escribió que la humanidad enfrenta 3 dilemas sin resolver. El dilema de la vida contra la muerte, el dilema del individuo y el grupo, y el dilema de nuestras aspiraciones y de nuestros logros reales. El dilema de la vida contra la muerte. Queremos vivir, pero todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Y esto es un dilema. Pero Jesucristo resuelve ese problema al darnos vida eterna a todo aquel que cree. A eso vino. El pecado trajo la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Jesucristo resuelve este dilema porque Él va a la cruz en sustitución de nosotros y a través de su muerte por nuestros pecados es que Él vence a la muerte. Y por lo tanto Jesucristo dice en Juan capítulo 11 versículos 25 y 26: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Jesucristo resuelve el dilema entre la vida y la muerte. Pero Jesucristo también resuelve el dilema entre el individuo y el grupo. ¿Para quién vivo? ¿Para mí? ¿Para otros? Y si vivo para otros, ¿no estaré dejando de vivir para mí? ¿Cómo resolvemos este problema? Jesucristo es la respuesta a ese problema porque Él ha venido a derribar todos los muros entre los individuos y hacer de sus seguidores un solo hombre nuevo que sea su cuerpo místico, o sea, la iglesia. El cristianismo es el único grupo que por más de 2000 años
ha unido a personas que dices no pueden ser unidas. Es increíble el día de hoy, hace algunas horas atrás, encontrar en Palestina una iglesia donde árabes y judíos estén adorando a Dios. Es imposible de creer. No, sí lo pueden hacer, porque Dios ha transformado la vida de estos dos grupos étnicos que ahora son unidos en Jesucristo. ¿Cómo es posible otra vez hace muchos años en los Estados Unidos encontrar otra vez esta separación tan grande que todavía sigue habiendo racismo entre blancos y negros, ¿sí? O otros grupos étnicos? Y encontrar y de veras ser de bendición, tener la bendición de entrar a una iglesia en los Estados Unidos y que sea una iglesia multicultural. Y ver blancos, negros, hispanos, asiáticos adorando a Dios. Y no se trata entonces de mi grupo, creyendo que es lo mejor, sino entendiendo que en Cristo Él está creando una nueva humanidad, un nuevo grupo, donde no importan las diferencias que sí hacemos el día de hoy. La marcha de los fifís fue hace algunas semanas. La marcha de los chairos es el día de hoy. Pero delante del Señor, fifís y chairos adorando a Dios y no estando pensando en eso. Él resuelve esa situación. Y Efesios 2:14, en el argumento de Pablo, él pone este ejemplo. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos, gentiles y judíos, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos estaba separando. El tercer dilema. El dilema que surge del conflicto entre nuestras aspiraciones y nuestros logros reales. Todos nos quedamos cortos de la altura de lo que nos gustaría ser y creemos que estamos destinados a ser. Todos. Cumplimos una meta y la disfrutamos por un tiempo y después viene el pensamiento, ¿que no pude haber hecho algo más? Y no cumplimos la meta y todavía nos sentimos aún más mal. Porque no la cumplimos, no llegamos, no cumplimos las expectativas de nuestros padres, no cumplimos la expectativa de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestro jefe, y estamos ahí viviendo en eso, entre lo que debería de ser y lo que soy. Jesucristo resuelve este problema al prometernos hacernos todo lo que Dios nos creó para hacer en primer lugar. Dios nos creó, el pecado nos dañó, Jesucristo nos restaura. Jesucristo nos restaura. Debemos ser conformados a la imagen de Cristo. Ese es el trabajo de Dios. Dios te salva por medio de Cristo y Dios empieza a trabajar en ti, a cambiar tu corazón. Jesucristo es como un restaurador de arte para dejarte al final como la intención original de Dios, y donde tú vas a poder decir, esto es lo que estaba destinado a ser y ahora lo soy por la obra del restaurador de Cristo. Jesucristo lo resuelve porque Él es la palabra salvadora. Pero la palabra salvadora apunta al sacerdocio de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el tabernáculo. Es muy interesante que en el versículo 14 primero nos dice que se hizo hombre, pero dice y habitó entre nosotros. Y la palabra ahí habitar en el original es la palabra tabernáculo. Y la palabra tabernáculo nos lleva otra vez a Éxodo. Todavía no llegamos ahí, pero vamos a llegar. Pero nos lleva a Éxodo, donde Dios le pide a Moisés y a su pueblo que le construyan un tabernáculo, una tienda de campaña movible. Y en esta tienda de campaña, Dios
se encontraba con su pueblo. Dentro de esta tienda de campaña solamente había dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en esta tienda de campaña, los sacerdotes constantemente, todos los días, hacían sacrificios para que este pueblo pecador pudiera tener comunión con este Dios santo. Dios no puede tener comunión con el pecado. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Dios puede vivir en medio de su pueblo? Si pudiéramos trasladarnos hasta el tiempo del Éxodo y pudiéramos tomar una fotografía del pueblo de Israel acampando en el desierto, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, encontraríamos esto: el tabernáculo en el centro, 3 tribus al este, 3 tribus al norte, 3 tribus al oriente, 3 tribus al sur. Y la imagen que pudiéramos ver de una manera bastante visual es: wow, Dios está verdaderamente en medio de su pueblo. Dios vive en medio de su pueblo. Pero la pregunta es, ¿cómo un Dios santo puede vivir en medio de un pueblo pecador y no destruirlo? Y la razón es esta: el sacerdote constantemente tenía que hacer estos sacrificios. Tenía que haber un mediador, tenía que haber alguien, derramamiento de sangre, para que Dios no pusiera su ira sobre los pecados. Y Jesucristo no tan solo es el sacerdote, sino Jesucristo es el sacrificio. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12 nos dice: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Dije hace un momento que el tabernáculo solamente eran 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto y simbolizaba la misma presencia de Dios. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí una vez al año. Y el sumo sacerdote entraba ahí con grande temor, porque iba a encontrarse con Dios, siendo el representante de un pueblo pecador. Y el sumo sacerdote primero tenía que hacer sacrificios sobre sus pecados y después entrar y ministrar delante de Dios y derramando la sangre por los pecados del pueblo. Vean lo que dice el texto. El texto dice que Jesucristo entró al verdadero tabernáculo, al verdadero lugar santísimo, una sola vez y para siempre. Y lo que Él presentó fue su vida, su sangre. Y fue perfecto. El sacrificio fue aceptado. No hay más entradas a ningunos tabernáculos. No hay más templo. El sacrificio de Jesucristo fue perfecto. No se necesita absolutamente más nada. ¿A quién estamos esperando? Estamos esperando a la palabra divina que apunta a que Él es rey. Estamos esperando a la palabra salvadora que apunta a que Él es sacerdote y que Él viene a arreglar todas las cosas. Pero también estamos esperando a la palabra de Dios para nosotros que apunta a que Él es el profeta. Versículo 18 dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. La función de un sacerdote era estar delante de Dios y el pueblo, representando al pueblo. La función de un profeta era ser la palabra de Dios ante el pueblo. Así ha dicho Jehová, así ha dicho Dios. Entonces el profeta representaba la palabra de Dios, pero no era Dios. Jesucristo es Dios
Y Jesucristo, por lo tanto, es la palabra de Dios para nosotros. Vean lo que dice otra vez el versículo 18. Nos lo ha dado a conocer. Jesucristo nos ha dado a conocer quién es verdaderamente Dios. Y este es otro distintivo del cristianismo con otras religiones. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Mahoma apuntó fuera de él. Allá está Alá. Buda apuntó a una realidad fuera de él, impersonal. Jesucristo se apuntó a sí mismo. Jesucristo dijo: yo soy Dios. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Juan capítulo 14, ¿lo recuerdan? Después de que Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y que Tomás le pregunta: Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesucristo le responde, ¿qué le responde? El que me ha visto a mí, ha visto a Dios, ha visto al Padre. Por lo tanto, Jesucristo es la misma imagen de Dios. Y esto es lo que dice el autor de Hebreos. Vean, por favor. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos finales días nos ha hablado por medio de Jesucristo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Y vean el versículo 3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Pero quiero regresar al 3, la primera parte. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Por lo tanto, Dios siempre será y es como Jesús. Dios es santo como Jesús se muestra santo en los evangelios. Dios es compasivo, cuidadoso, soberano y poderoso como Jesús se muestra en los evangelios. Pero sobre todas las cosas, Jesús nos revela el amor de Dios por nosotros. ¿Quieres saber quién es Dios? Y esa es la pregunta más importante de toda la humanidad. Ve a Cristo y lee los evangelios y ve a Dios hecho carne. Ve a Dios hecho carne. Ve la compasión de Jesús por los pecadores. Vela. Así es Dios. Verdaderamente así es Dios. Por lo tanto, el versículo que engloba todo el mensaje de las Escrituras nos habla acerca de esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia, si no has visto la serie The Chosen, creo que lo leí esta semana que la van a poner en Netflix, a veces era un poquito difícil de descargar, etcétera. Si no has visto la serie The Chosen, y hay muchas formas de verlo, te invito a que lo veas. No puedo ver The Chosen sin llorar al final de cada capítulo. Porque esta serie me pone a imaginar, me pone a ver, o sea, no estoy diciendo así fue todo, no estoy diciendo eso. Pero quienes lo crearon hicieron una historia fantástica. Y el Jesús que presentan aquí es un Jesús con el cual me puedo identificar. Es humano. Y llega con una mujer endemoniada y le dice: yo sé cuál es tu nombre. Y está en las bodas de Caná y está bailando, alegrándose por un matrimonio que apunta al final al verdadero matrimonio. Me encanta la serie. Me encanta el Jesús que nos presentan. Es bíblico por un lado y nos revela entonces quién es Dios. Los evangelios nos revelan quién es Dios.
Y yo mencionaba esta mañana en la clase de membresía que mucha gente tiene unas ideas bien equivocadas de Dios porque no leen las Escrituras. ¿Quieres saber cómo es Jesús y su compasión por ti como tu creador? Lee las Escrituras, lee a Jesús en su interacción con diferentes clases de personas y su amor por ellos. Él es la palabra de Dios para nosotros. William Barclay dijo lo siguiente: lo que Jesús hizo es abrirnos una puerta en el tiempo para que pudiéramos ver el eterno e incambiable amor de Dios. Y si Jesús es la palabra de Dios para nosotros, entonces el conocer a Jesús, el conocer a Dios, es lo más importante de nuestras vidas. Siendo Jesús la divina y salvadora palabra, entonces nada es más importante para nosotros que nuestra relación con Él. Y de esto se trata la Navidad. Dios descendió a esta tierra y lo hizo por gracia, que es una de las cosas que se repite en este pasaje. Y vimos su gracia, y vimos su gracia, y vimos su gracia. Dios no vino y te buscó porque tú lo merecieras o hiciste los méritos para que Él te encontrara. Jesucristo vino, se hizo hombre, nació por gracia y te busca por gracia. Y puedes tener una relación con Él por gracia. Él entiende. Y esto lo hace diferente el cristianismo otra vez de todas las religiones. Tenemos un Dios que nos entiende porque es de carne y hueso. Y fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Vino a arreglar todas las cosas. Henry Ford fue uno de los pioneros del automovilismo. La marca Ford se debe a él, Henry Ford. Pero posiblemente lo más grandioso que él hizo, para el día de hoy se nos hace bastante común ver líneas en fábricas de montaje, o sea, líneas de ensamble. Eso es algo súper normal el día de hoy. Pero esto fue un invento de Henry Ford, especialmente para la fabricación de su Ford T. En una ocasión su fábrica se colapsó y estas líneas de ensamblaje se colapsaron completamente y ninguno de sus ingenieros lo podían arreglar. Ninguno de ellos. Había un hombre chaparrito, jorobado, encorvado, pero un genio. Este hombre se llamaba Charles Steinmetz, un genio, ¿sí? Y Ford, cuando sus genios no pudieron arreglar las cosas y ni él mismo lo pudo arreglar, mandó a llamar a Charlie Steinmetz. Este hombre llegó, vio lo que estaba pasando y dijo: necesito un cuarto para mí, pónganme un catre, denme papel y denme un lápiz. Durante 2 días estuvo pensando, analizando, viendo qué es lo que estaba pasando. Se terminó el segundo día y entonces va ante un grande generador, encuentra el problema y se soluciona el problema. Días después, Charlie Steinmetz le manda su factura por sus servicios a Henry Ford. Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿ok? Y la factura fue por $10,000. $10,000, una cantidad exorbitante para ese tiempo. Y Henry Ford toma la factura, se la devuelve y le dice: me parece mucho dinero para 2 días de solamente estar pensando. Charlie Steinmetz
le reenvía la factura y le dice, y en la factura decía, 2 días de estar pensando, $10. Saber lo que debo de estar pensando, $9,990. Saber cómo se arreglan las cosas. De la misma manera, Jesucristo viene, nace en la Navidad, porque Él sabe cómo se deben de arreglar las cosas. Y Jesucristo arregló las cosas no simplemente pensando en cómo deberían de ser las cosas, ni mandándonos una factura de lo que nosotros teníamos que hacer para pagar las cosas o para reparar las cosas, sino que Jesucristo va a la cruz y entrega su vida, porque era la única manera de arreglar las cosas. Esto es el mensaje de la Navidad. No podemos celebrar la Navidad sin pensar en la Semana Santa. Este es el mensaje de la Navidad. Este es el hombre que estamos esperando por mucho tiempo. Esta es la Navidad largamente esperada. Jesucristo, el verdadero rey, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta que estaremos estudiando los próximos domingos y que viene a arreglar todas las cosas. Iglesia, hay esperanza. Hay esperanza para tu vida. No importa cómo esté tu vida, en qué tinieblas esté tu vida, en qué problemas esté tu vida. Él sabe cómo arreglarlo. Él sabe cómo arreglarlo. Y por lo tanto hay esperanza y podemos celebrar verdaderamente esta Navidad. Amén. Señor que estás en los cielos, gracias. Gracias que viniste, que te hiciste hombre. Gracias por la Navidad. Gracias, Señor, que eres tú a quien estábamos esperando. Eres tú a quien estábamos esperando. Y ya viniste una vez y volverás. Y volverás para concluir lo que empezaste a través de tu vida, tu muerte y tu resurrección. Señor, permite que la Navidad secular no nos guíe en este tiempo, sino que la Navidad bíblica nos pueda guiar y celebremos verdaderamente la Navidad. A ti la gloria. Amén.